¿Para qué sirve la poesía? ¿Es acaso un método para expresar algunas de nuestras emociones más alegres exclusivamente, como la felicidad, el amor, el lirismo de la naturaleza? ¿O puede ser también un método para explorar algunas de las emociones más oscuras de nuestro propio sentir y algunas de las características más distópicas y desesperadas de nuestra sociedad? Estas son las meditaciones literarias. Soy Diego Arboleda y les doy la bienvenida. En esta ocasión quisiera hablarles de una autora increíblemente importante de la historia de la literatura rusa. Una autora que es una de las más grandes representantes, si no la más grande representante, de una época poética, de una época de la creación de la literatura rusa conocida como la Edad de Plata, un periodo creativo que tuvo lugar entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Una autora que tuvo que vivir en su propia piel un éxito temprano, un inmenso reconocimiento temprano, luego un abandono, un menosprecio y una directa violencia de parte de un Estado totalitario y finalmente un periodo de renacimiento y reconocimiento que le dio una genuina talla internacional. Se trata de Ana Akhmatova, nombre artístico de Ana Andreevna Gorenko, una autora que vivió entre los años 1889 y 1966, una autora que, como mencionaba hace un momento, es una de las voces más representativas también del desarrollo no solo de la poesía rusa, sino también de los dolorosos procesos históricos que tuvo que vivir Rusia durante la primera mitad del siglo XX. La obra que vamos a ver o que les quiero presentar el día de hoy se titula Epílogo. Es un poema muy hermoso producido en el año 1940. Vamos a leerlo y inmediatamente después les haré una pequeña contextualización y hablaremos de sus últimos sentidos. He entendido cómo los rostros se vuelven huesos, cómo acecha el terror debajo de los párpados, cómo el sufrimiento inscribe sobre las mejillas las duras líneas de sus textos cuneiformes, cómo los lucientes rizos negros o los rubios cenizos se vuelven plata deslustrada de la noche a la mañana, cómo las sonrisas se esfuman de los labios sumisos y el miedo tiembla con una risita entre los dientes. Y no solo ruego por mí, sino por todos los que permanecieron afuera de la prisión conmigo en el amargo frío, en el ardiente verano, debajo de este insensato muro rojo. Con el año nuevo regresa la hora del recuerdo. Te veo, te oigo, te escucho dibujando cerca. Aquel que tratamos de auxiliar en la caseta del centinela y que ya no camina sobre esta preciosa tierra, y aquella que agitaría su bella melena y exclamaría, es como volver al hogar. Quiero enunciar los nombres de aquella muchedumbre, pero se llevaron la lista y ahora está perdida. Les he tejido una vestimenta hecha de palabras pobres, las que alcancé a oír, y me asiré con firmeza a cada palabra y a cada mirada todos los días de mi vida, incluso en mi nueva desgracia. Y si una mordaza cegara mi boca torturada, por la que gritan 100 millones de gentes, entonces déjenlos rezar por mí, como yo rezo por ellos en esta víspera del día de mis recuerdos. Y si mi patria alguna vez consiente en fundir un monumento a mi nombre, estaré orgullosa de que se honre mi memoria, pero solo si el monumento no se coloca cerca del mar donde mis ojos se abrieron por vez primera. Mi último lazo con él hace mucho está disuelto. Tampoco en el jardín del zar, cerca del tocón dorado, donde una sombra dolorida acecha la tibieza de mi cuerpo, sino aquí, donde soporté 300 horas de fila entre las implacables barras de hierro. Porque aún en la muerte venturosa tengo miedo de olvidar el clamor de las Marías negras, de olvidar el chirrido de esa odiosa puerta y a la vieja aullando como bestia herida. Y desde mis inmóviles cuencas de bronce, la nieve se derretirá como lágrimas, goteando lentamente, y una paloma arrullará en alguna parte, una y otra vez, mientras los barcos navegan suavemente sobre el caudaloso Neva.
El poema que acabé de leer es el cierre o la última sección de un muy célebre poemario, uno de los más icónicos poemarios de la literatura rusa que se titula Requiem. Es un poemario escrito por Anna Akhmatova entre 1935 y 1940, pero pulido en sucesivas versiones hasta su última versión publicada en el año 1961. Es un poema que refleja el dolor del pueblo ruso, la angustia por el sufrimiento causado durante las terribles purgas de los años 30, la época del Gran Terror, aquellas purgas iniciadas por Stalin que llevaron a la muerte de muchísimos ciudadanos y de muchísimos artistas dentro del mundo ruso. Es también una obra que expresa mucha de la angustia vivida por Anna Akhmatova durante los primeros 20 años del régimen soviético. Para entender esto tenemos que hablar un poco de su propia vida. Como mencionaba antes en la introducción, Akhmatova fue una autora muy reconocida en su juventud, en el periodo inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces ella había sido parte de un movimiento poético conocido como el acmeísmo, un movimiento que había surgido como una reacción al movimiento de los simbolistas que, como dice su nombre, buscaban una expresión poética a través de la creación de símbolos y de la presentación de elementos propios del mundo de los sueños y de la fantasía. Los acmeístas, por el contrario, tenían como meta una recuperación de lo que ellos consideraban los valores clásicos de la poesía, la recuperación de un lenguaje mucho más directo y escueto que mostrase la realidad de una forma más directa, ¿sí? Y a través de esta expresión de la cotidianidad explorar un universo poético. Eso es algo que se mantuvo de manera constante en toda la obra de Akhmatova. Sin embargo, la primera Akhmatova fue una autora más sentimental, si se quiere, no en un sentido de un pathos exagerado, sino en el sentido de explorar las emociones interpersonales entre las parejas, sobre todo. Sus primeros poemas fueron muy reconocidos por su exaltación de los dilemas y las complejidades del amor. Ya después de la llegada de los bolcheviques, del ascenso de la Revolución de Octubre, del inicio de la Unión Soviética, Akhmatova se vio obligada a guardar un silencio poético durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio muy profundo también en las estéticas del arte y lo que se consideraba como una expresión de avanzada poética lograda, como lo había tenido pues anteriormente ella o lo había expresado anteriormente ella en su obra, ahora se consideraba una poesía burguesa, un poco decadente, que no expresaba a profundidad los idearios políticos de esta nueva sociedad. Sumémosle a esto también el hecho de que ella vivió personalmente muchas violencias, violencias de parte del Estado. Lo primero que debemos considerar es que su primer esposo, Nikolai Gumilov, uno de los grandes poetas también del movimiento acmeísta, fue ejecutado por la Cheka, por la policía secreta soviética, acusado de haber organizado un movimiento militar en contra de los bolcheviques, lo cual era al parecer, o no, casi que seguro, totalmente falso, ¿sí? Em, Después de eso, ella vivió con otro importante autor, un crítico de arte y figura muy, muy relevante también por su apoyo al arte, que se llamaba Nikolai Punin. Y Nikolai Punin fue también acusado durante la década de los 30 de realizar una serie de actividades antisoviéticas y fue encarcelado en varios gulags. Sumémosle a eso, por si esto no fuera suficiente, que el hijo que había tenido Akhmatova con Gumilov, Liev Gumilov, fue encarcelado también. Fue encarcelado y pasó por lo menos una década, por lo que yo recuerdo, en gulags. De modo que, como podemos ver, pues la vida personal de Akhmatova se ve visto profundamente afectada por estas violencias estatales. Y esa primera Akhmatova, esa Akhmatova romántica, esa Akhmatova que exploraba esas emociones profundas de las relaciones de pareja, se convirtió en una Akhmatova mucho más ascética, una Akhmatova que quería expresar con su propia voz todas las injusticias de esa sociedad y que ya no quería callar más.
que no quería tener que soportar más de esas violencias del Estado. Esto la llevó a volver a empezar a escribir en la década de los 30, en un periodo que, como mencioné hace un momento, fue sumamente polémico y difícil, y la llevó a la realización de este increíble poemario que aún al día de hoy sigue teniendo un impacto muy visceral, no solamente desde una perspectiva histórica, como una reflexión de estas violencias de las grandes purgas y el terror estalinista, sino también como una reflexión muy honda de las violencias estatales, y de las violencias, de las guerras civiles internas de todo país. Yo siento que para nuestra sociedad, nuestra o mi sociedad, la sociedad colombiana, es un poema que todavía resuena con una dolorosa fuerza y que creo yo tiene una serie de simbolismos que pueden resultarnos poderosos, trascendentales y liberadores incluso en este periodo que estamos viviendo de transición, en donde estamos confrontando muchos de los monstruos y violencias de nuestro pasado. Entonces, habiendo conocido esto, vamos a explorar el poema. Lo primero que tenemos que observar es la imaginería que aquí se presenta. Observémosla. Akhmatova nos empieza presentando una idea de decadencia, de oscuridad. Creo que es claro, ¿no? Hemos entendido cómo los rostros se vuelven huesos. Es decir, yo, que he sido víctima también de estas grandes purgas, he visto estos lentos procesos de oscuridad. He visto cómo la gente paso a paso se convierte o se entrega a la sombra, ¿sí? Por culpa de estas violencias. Cómo acecha el terror debajo de los párpados, este miedo a ser arrestado, a ser violentado por un Estado o por cualquier, digamos, por cualquier fuerza política. Como el sufrimiento inscribe sobre las mejillas las duras líneas de sus textos cuneiformes. Esta es una imagen también muy poderosa que nos demuestra, por supuesto, el conocimiento de Akhmatova, su conocimiento histórico. La escritura cuneiforme es una escritura de tipo sumerio, pero lo que yo siento que aquí simboliza esto es también este valor casi mítico, antiguo de este dolor. ¿Sí? Ya no se trata solamente de un dolor específico de la época de los 30, sino de este dolor mítico de tantas mujeres, de tantas personas que han sufrido bajo distintos regímenes, en distintos contextos de violencia, ¿sí? Y cómo esto nos degrada, nos oscurece, nos envejece, nos destruye, ¿sí? Y nos genera un inmenso miedo. Miren estas imágenes también tan potentes, como los lucientes rizos negros o los rubios cenizos se vuelven plata deslustrada de la noche a la mañana, como por el miedo, por el dolor ante la violencia, ante la incertidumbre de los desaparecidos, un tema sobre el que hablaremos también en un momento. Nos transformamos, ¿no? Nuestro cuerpo se transforma por el dolor y pasamos de tener lucientes rizos negros o rubios, a tener un pelo deslustrado de plata, ¿sí? Un sufrimiento también que allí crece. Veamos cómo las sonrisas se terminan ante los labios sumisos, labios que tienen que aceptar, así no lo deseen, las imposiciones de un régimen. Y el miedo tiembla con una risita entre los dientes también, ¿no? Es decir, toda la imaginería aquí nos muestra una idea de decadencia, de miedo, de envejecimiento y de cansancio, de un miedo permanente que retumba en nuestro cuerpo. Es sumamente interesante ver también cómo el miedo político, el sufrimiento que nos puede causar un Estado, una sociedad, un contexto de violencia, se expresa también en nuestra propia piel, ¿sí? Nuestro mismo cuerpo se convierte en territorio de guerra y de sufrimiento y nos cambia por completo. Sumémosle a eso también cómo ella nos empieza a hablar de su dolor, de un dolor que no es exclusivo de ella exclusivamente, no es solo un canto de dolor, en donde ella misma expresa su sufrimiento, sino que también nos habla de otras personas. Aquí es donde vemos a esta Akhmatova épica, esta Akhmatova que quiere ser la voz de un pueblo entero que ha sufrido profundamente. Y nos está diciendo que no solo ruega por ella y su dolor, sino por todos los que permanecieron afuera de la prisión, todos aquellos que estaban afuera esperando ver a sus seres queridos. Creo que aquí es importante también tener en cuenta algunos detalles biográficos. Akhmatova, durante este periodo de las purgas, cuando sabía que su segundo marido estaba encarcelado y su segundo hijo estaba encarcelado, tuvo que pasar muchas horas haciendo fila fuera de las cárceles, fuera de espacios burocráticos, con la esperanza de poderles ayudar
a ellos para ser liberados, ¿sí? Entonces creo que aquí también esto nos resuena con mucha fuerza, ¿no? Este terror, este miedo. Yo no puedo dejar de pensar, como colombiano, como ser humano también, en el dolor de tantas madres que en nuestra nación, en mi nación, han tenido que sufrir tantas vejaciones. Madres que han tenido que ver cómo sus hijos han muerto en trágicas circunstancias, a veces asesinados por el mismo Estado o por colaboración con el Estado, en otras ocasiones asesinados por grupos al margen de la ley, ya sean de izquierda a derecha, guerrillas, paramilitares, madres que han tenido que luchar permanentemente también por los derechos de hijos que han sido encarcelados injustamente, o que han tenido que vivir terribles procesos judiciales que se prolongan durante años, que les causan un inmenso dolor. Esa dolorosa resiliencia de estas madres aquí suena también, muy tristemente suena, y nos recuerda también lo que Akhmatova vivió en su momento. Entonces es ella la que espera fuera de esta cárcel. Y nos muestra también cómo esta espera es algo prolongada, ¿no? Se expande desde el amargo frío del invierno hasta el ardiente verano. Es una lucha que se perpetúa a lo largo del tiempo debajo de este insensato muro rojo. Creo que la imaginería es bastante clara, ¿no? Es aquí una crítica muy directa al Estado soviético, al Estado bolchevique. El color rojo lo demuestra. Creo que este eco del muro rojo nos evoca también en las paredes del Kremlin, ¿no? Del Estado que domina. Pero creo que, pues, digamos, si lo vemos en un nivel más amplio, más épico y universal, pues también nos podría evocar muchas de estas imposiciones, estos panópticos, estas grandes violencias estatales que existen lamentablemente en muchas partes del mundo. Aquí termina la primera parte, el poema está dividido en dos pequeñas secciones. La segunda nos muestra de nuevo el pasar del tiempo. Ahora ha pasado un tiempo y llega un nuevo año, ¿sí? Em, Dolorosa sensación también, ¿no? La de sentir que los años pasan, que llega un nuevo año y que con este nuevo año nuestros corazones se sienten transidos de dolor por saber que ese sufrimiento se perpetúa, se mantiene, ¿sí? Es particularmente doloroso pensar esto, que con la finalización de un año y la llegada de uno nuevo, pues entra o se mantiene un dolor profundo. Y aquí no es solamente un dolor que existe, está presente, sino que se recuerda. La memoria misma, que debería ser un espacio de salvaguarda, de protección, de recuerdo alegre de nuestros mejores momentos, se convierte ahora también en una prisión. La memoria se convierte en un símbolo de nuestro sufrimiento. ¿Sí? Y ahora ella le habla directamente a muchos seres. Te veo, te oigo, te escucho. Podemos pensar que se lo dice a aquellos seres que ella ha perdido, pero también se lo está diciendo a todos esos otros seres humanos que han muerto, que han desaparecido, cuyo último destino no conocemos nada. ¿Sí? Se nos habla de un auxiliar en la caseta del centinela al que auxiliaron, al que ella y tal vez esas otras mujeres en la fila auxiliaron, y el que ya no queda nada, seguramente fue ejecutado. O aquella otra mujer que agitaba su bella melena y exclamaría, es como volver al hogar. Esa otra mujer que también en algún momento quizás vio y que ahora partió. ¿A qué se refiere esto de volver al hogar? ¿Es acaso el anhelo de esta mujer perdida, muerta, ejecutada por esta violencia enceguecedora y brutal, que pensaba, anhelaba volver a su hogar? ¿O es acaso la voz de esta mujer que también dice, tristemente regreso a la prisión y regreso a la muerte, que es el territorio en donde yo he vivido toda mi vida? ¿Sí? Es ambiguo, pero es cierto que aquí hay igual en todo caso una remembranza de personas que ya no se encuentran en esta tierra, que han muerto. Y miren, ella allí entonces lanza su voz poética y dice, quiero enunciar los nombres de aquella muchedumbre. Yo quiero recuperar esta memoria. Quiero ser aquella persona que con mi voz pueda hablar por aquellos que ya no están aquí. Yo quiero convertirme en la voz de un pueblo. Quiero hacer un ejercicio, podríamos decir, de memoria histórica. Memoria histórica que a nosotros también nos resuena. Memoria de una mujer, de tantas mujeres que han sido testigos de brutales violencias, genocidios, masacres, dolores y pérdidas que se ven obligadas también a remembrar, a recordar y lo quieren hacer para mantener con vida, aunque sea en dicho recuerdo, a sus seres queridos.
Y ella quiere recordar a toda esa voz, notemos, ¿no? No solamente a los que ella ha perdido, sino a muchas personas. No puedo dejar de pensar, por supuesto, en tantas agrupaciones de madres que han luchado poderosamente también en tantos espacios políticos y sociales, por supuesto, aquí en Colombia también, por las memorias de sus desaparecidos, de aquellos que ya no se encuentran, aquellas personas que han luchado también para que en distintas instancias del Estado se preserve esa memoria, se inscriba y se convierta en parte de una realidad histórica y no por el contrario desaparezca. Entonces esta voz poética, esta voz femenina dice que quiere recuperar estas voces, pero también con mucho dolor dice, se llevaron la lista y ahora está perdida. Las listas. ¿Cómo resuena esto de forma tan trágica? La noción de la lista. La lista que convierte a un ser humano que debería ser único, irrepetible, especial, con su propio sentir, su emoción, en una cifra, que la convierte nada más en una estadística. Y yo pregunto, ¿eso no pasa también tanto en nuestras guerras, en nuestras violencias, en donde abrimos un periódico, revisamos un artículo, leemos un texto histórico y solo vemos cifras de muertos, de desaparecidos? Y no podemos pensar también que todas estas personas tenían sus propios sueños, anhelos, esperanzas, sus propias alegrías, memorias. Qué doloroso resulta esto, la lista, cuán impersonal es. Y obviamente en el contexto del universo soviético, la lista era una constante, era una lista escrita por esas grandes autoridades, por Stalin, por Yezhov, por estas figuras que fueron tan centrales en el periodo del Gran Terror, que decidían el destino de una persona. Una lista en donde si un nombre aparecía o no, donde si se señalaba, si se ponía un pequeño chulito al lado de un nombre o no, se definía una vida o una muerte trágica en un gulag o en un campo de trabajo. Entonces es muy doloroso pensar que estas listas, en donde estaban unos nombres, en donde había una memoria, por lo menos aunque fuera una cifra, de estos seres, ahora está perdida. Ni siquiera eso queda. No queda ni siquiera esa mísera memoria. Qué terrible es eso también. Acabo de mencionar cuán trágica es este abandono de una individualidad que nos entrega una lista. Pero cuán más terrible aún resulta cuando dicha lista, que por lo menos tenía un nombre, también desaparece. Qué terrible es para una persona que ha sufrido las violencias de un Estado de pronto darse cuenta que hasta el nombre de su ser querido ya no está en ninguna parte, ya no es recordado, está totalmente olvidado. Entonces esta voz poética que lucha está intentando recuperar esta memoria, pero sabe que también lucha contra un olvido deliberado que busca la destrucción de aquellos que han sufrido, ya no solo en vida, sino también en muerte, que busca un olvido total de una violencia a la que se ha sido sometida. Observemos también qué es lo que ella hace. Sin embargo, ella no se deja vencer. Dice que ha tejido una vestimenta hecha de palabras pobres, unas palabras muy sencillas, palabras muy humanas. Notemos que otra vez el estilo con que ella nos comunica ese dolor es muy transparente. No busca el regusto poético, el alambicado juego de palabras, sino por el contrario, una sencillez total, unas palabras pobres, humildes, sencillas y humanas, con la que nos quiere transmitir ese dolor. Y además nos dice que son palabras que ha escuchado. Ella se convierte entonces en una heralda, en una persona que presenta el dolor y el sufrimiento de miles de otras personas, que expresa en su propia voz poética la voz de muchas otras personas. La misma poesía se convierte entonces en un tejido que nos une, ¿sí? Que expresa un dolor colectivo, ¿sí? Y por eso, porque expresa ese dolor colectivo, ella nos dice que se asirá con firmeza a cada palabra, a cada mirada, todos los días de su vida, porque ante la violencia y ante el olvido no queda nada más sino la palabra. Veamos entonces cuál es el poder tan potente que tiene la poesía y la palabra escrita también, o bueno, también la palabra hablada, que es la de recuperar a un ser querido, es la de darle de nuevo vida, insuflarlo de vida de nuevo, entregarle un sentido último. ¿No es acaso eso también poderoso? Cuando pensemos que el arte no cumple ninguna función en la vida, que es un mero instrumento cosmético, pensemos en estas palabras, pensemos en ese hecho que tiene, en esa responsabilidad que tiene también de recuperar algo que se ha perdido y algo a lo que la artista misma, la poeta, se aferra permanentemente para recordar, a pesar de todas las desgracias que sigue viviendo. Y nos dice,
Y si una mordaza cegara mi boca torturada, es decir, si un estado o cualquier universo violento me aplastase, me destruyese, ¿sí? Por la que gritan 100 millones de gentes, entonces déjenlos rezar por mí como yo rezo por ellos en esta víspera del día de mis recuerdos. Es decir, si ella hubiera de ser una víctima más de estas violencias, ella pide que los otros hablaran por ella. La poesía, como les repito, se vuelve un ejercicio colectivo, se vuelve un ejercicio de resistencia social, en donde se nos está diciendo, si yo ya no estoy, que mi voz se perpetúe en la voz de los otros y de las otras y de los otros, ¿sí? Que es allí en donde ellos también no solo hablen, sino que recen. La palabra se convierte entonces en una plegaria, en un ejercicio de trascendencia. Y eso es algo muy hermoso también, porque me hace reflexionar, me hace pensar también en el poder que tiene el arte para transmitirnos un universo que vaya más allá de nosotros mismos. La palabra y la poesía se convierten en herederas de la fe, de la religión, de la trascendencia. Solo que aquí ya no están obviamente construidas alrededor de una institución específica, ni tampoco alrededor de una serie de dogmas, sino que se convierten en elementos de evocación de algo total, de una comunidad, de un pasado, de aquellos que ya no están, ¿sí? Son como si fueran mediums las palabras, ¿sí? Reviven a esos muertos y nos permiten, nos entregan una fuerza. Entonces, así yo no esté, los otros, a través de su rezo, de ese rezo que entrega las palabras, nos reviven, nos permiten revivir, ¿sí? Así como ella dice, así como yo rezo, que los demás recen por mí, para que así yo me mantenga con vida y con esperanza, que nunca se destruya esa lucha que estamos entablando aquí contra el olvido. Y terminamos nuestro poema con una imagen muy poderosa. Esta mujer nos dice, si mi patria alguna vez consiente en fundir un monumento en mi nombre, estaré orgullosa de que se honre mi memoria. Es decir, esta es una mujer que a pesar de ese dolor aún ama a su país, aún ama su tierra profundamente. Akhmatova fue una mujer que tuvo todas las oportunidades para escapar de Rusia, cuando ya sabía que por sus propias intenciones estéticas, por sus propias inclinaciones políticas, no iba a poder estar a plenitud, no iba a poder vivir a plenitud en el universo soviético. Y sin embargo, ella nunca se quiso ir. Siempre se mantuvo allí y se sentía orgullosa de esa decisión, de haberse quedado también con su pueblo, de haber sufrido con el pueblo, de no haber sido solo una voz que desde el exilio cantase las angustias o los dolores o criticase las violencias de una sociedad, no, ella se quedó y lo vivió. Es decir, en ella hay todavía una defensa de su nación, de su país, de su cultura, como también, insisto, tantas mujeres, tantas madres que han luchado por la memoria histórica de sus hijos perdidos, de sus hijas, de todas las personas que han muerto, aún han persistido en construir una nación. Es decir, ella todavía cree en esto. Cree en esta herencia y dice, así yo haya sufrido, a futuro espero, si alguien me desea recordar, yo me sentiré honrada, me sentiré orgullosa. Pero, con un gran pero, solo si el monumento no se coloca cerca del mar donde mis ojos se abrieron, es decir, que no se coloque en ese momento o en ese lugar donde ella nació. Akhmatova había nacido en Odessa, en la actual Ucrania, en Crimea, perdón, no, en el Mar Negro. Allí fue donde ella nació. Y pues allí una tierra que pues aún hoy ha sido pues históricamente violentada y que pues también se mantiene en una serie de conflictos. Entonces ella había nacido allí mirando ese mar negro, ¿sí? Pero ella dice, ese mar poderoso, ese mar de mi infancia, no quiero que yo sea recordado allí, no quiero que me remonten a ese primer momento, porque mi lazo con él ya se ha roto. Yo ya no tengo una última conexión con ese universo donde yo nací. Y tampoco en el jardín del zar, cerca del tocón sagrado, donde una sombra dolorida acecha la tibieza de mi cuerpo. Es decir, yo tampoco quiero que me recuerden únicamente por eso que yo fui en el periodo prerrevolucionario. No quiero que tampoco me lean como la defensora de unos valores que ya también han muerto. ¿Sí? No quiero que me recuerden como la poeta de esos primeros poemarios que yo escribí cuando yo era joven, que me recuerden como esa acmeísta, talentosa, exitosa, que había tenido un gran éxito
en esas primeras épocas. No quiero que me recuerden como eso. No quiero que me recuerden con épocas perdidas, sino que quiero que me recuerden aquí, en este sitio, aquí en pleno dolor, donde soporté 300 horas de fila entre las implacables barras de hierro. Quiero ser recordada aquí, en esta vanguardia, en este lugar de dolor en donde yo, junto con tantas otras, con tantos otros y otros, yo luché y sufrí, ¿sí? Y sufrí permanentemente, ¿sí? Donde yo tuve que expresar y sentir ese dolor colectivo. Es aquí donde quiero ser recordada. Qué bella voz también, ¿no? Es la de reconocer que su voz poética y que la poesía no puede estar ausente o alejada o separada de una realidad política, sino que por el contrario quiere ser parte de esos dolores, quiere ser partícipe, ser directa participante de las realidades de una sociedad y que por lo tanto tiene que ser también o estar conectada con esas vivencias, con esas directas emociones que a tantos afectan. No puede estar en otro mundo, no puede estar en un pasado, no puede encontrarse en una infancia, no puede encontrarse en un momento de felicidad previo que ya no existe, sino aquí, en medio de ese dolor y de ese poder de comunicación compartida que está allí presente. ¿Y por qué? Nos dice, aún en la muerte venturosa tengo miedo de olvidar el clamor de las Marías Negras. Es decir, aunque yo muera, tengo miedo de olvidar ese dolor colectivo. Miren que otra vez la imagen de lo femenino aparece con toda su fuerza. Las Marías Negras. Las Marías Negras nos hacen aquí alusión a una serie de imágenes iconográficas de María que por su material eran negras, ¿sí? No porque se buscase necesariamente la representación de un mundo afro, sino porque pues existen varias teorías al respecto. Una de ellas era que estos iconos eran hechos en madera, eran iconos medievales, figuras virginales hechas en madera, en una madera, por ejemplo, como el ébano de origen africano, que era muy sólida, muy firme y no se dañaba o no se veía tan afectada por los elementos, que luego, al ser pintadas y con el paso de los años, dicha pintura caía, de estas esculturas eran pintadas, después con el paso de los años se caía la pintura y volvía a verse, era ese fondo negro. Eso también sucedía con otras esculturas hechas con otra madera, en donde se hacían con o se fortalecían con una base de betún. Y dicho betún también con el paso de los años volvía a verse en el rostro. ¿Sí? Esa es una teoría al respecto, el por qué existen varias vírgenes negras. Otra explicación más simbólica, que creo que aquí Akhmatova también utiliza, es que las Marías Negras son un ejercicio de sincretismo cultural que nos evoca deidades femeninas precristianas, ¿sí? Conectadas con la fertilidad. Más específicamente, por ejemplo, el caso de Isis, la diosa egipcia, diosa que, si ustedes conocen, pues allí la filosofía, perdón, la mitología egipcia, resucita a su esposo Osiris y protege a su hijo Horus. Creo que eso ya es muy diciente, ¿no? Creo que esto resuena mucho en este contexto. Es decir, aquella María, aquella figura que es primero en sí misma sincrética, que nos conecta con distintos tiempos, ¿no? Que otra vez nos remonta a un pasado. Una María que tiene ese don prodigioso de resucitar a sus muertos, así como pues también Akhmatov había perdido a su primer esposo y bueno, a su segundo también sometido a estos vejámenes. Y esta María que es capaz de proteger a su hijo, ese anhelo hondo que tenía también Akhmatova de poder salvar a su hijo encarcelado. Entonces esta María Negra se convierte pues también en un muy poderoso símbolo. Ya pensándolo, digamos, en nuestros contextos multiculturales, yo también repensaría este símbolo, ahí sí, como un símbolo de nuestra diversidad cultural, de nuestras ricas afrodescendencias, por ejemplo, que también son tan poderosas en nuestra bella Colombia, ¿sí? Y que han sido voces también de resistencia, de fortalecimiento y de poder y que han sufrido mucho históricamente también, ¿no? Pero que también con su valentía y con su gesto han ayudado a mantener un ideario histórico, a transformar nuestra sociedad y lo están haciendo ahora de una manera muy directa. Entonces ahí ese símbolo es muy poderoso, ¿sí? Entonces ella, volvamos al poema, entonces aquí tiene miedo de olvidar ese clamor, esta voz poética, de olvidar el chirrido de esa diosa puerta y a la vieja aullando como bestia herida. Es una persona, esta voz poética, no quiere perder esa conexión con ese dolor.
Tiene miedo de que la muerte le entregue una paz. Qué terrible, qué doloroso es un poema como este, ¿no? Que incluso más allá de la muerte, aunque tuviera la oportunidad de una paz y un descanso, ella no lo desea porque tiene miedo de no ser fiel, de no respetar la memoria, el olvido y el recuerdo de estas personas que han sufrido. No quiere olvidar, ¿sí? Y por eso se mantiene todavía pegada a estas imágenes, el chirrido de la puerta de la cárcel que suena, la vieja que llora seguramente por la pérdida de un ser querido. Y esa escultura, recordemos, esa escultura que está allí, de frente, mirando estas violencias, con sus cuencas de bronce, mirará permanentemente y la nieve se retirará como lágrimas, goteando lentamente. Será una escultura de perpetuo dolor, ¿sí? Que será que, sin embargo, a través de ese dolor establecerá un ejercicio empático con aquellas y aquellos que sufren, ¿sí? Llorando siempre perpetuamente. Es decir, no va a ser solo un símbolo de grandeza y de poder o de esplendor y alegría, sino un símbolo también de esa empatía ante el sufrimiento que podemos llegar a sentir por culpa de un grupo armado o de un estado violento, ¿sí? Y entonces en esa estatua estará acompañada por una paloma que arrullará una y otra vez mientras los barcos navegan suavemente sobre el caudaloso Neva. Es decir, en ese futuro en donde tal vez haya un potencial de paz, en donde tal vez haya una esperanza de una estabilización, de una alegría, en donde tal vez podamos volver a escuchar con toda su plenitud los sonidos de la naturaleza, esa escultura seguirá mirando, seguirá recordando y seguirá sufriendo por todos aquellos que sufrieron antes, ¿sí? Seguirá siendo un símbolo de ese dolor. Es decir, no será una escultura celebratoria de una persona, sino de un colectivo. Qué hermoso, qué increíblemente poderoso es esto también. Y no puedo dejar de pensar también en cuántas esculturas, cuántas voces, cuántos seres que se han ido en la historia de la violencia de mi país y de tantas violencias del mundo, sin embargo, todavía resuenan con sus voces y sus símbolos como un símbolo también de una fuerza y de un colectivo. Que sea un recuerdo también este poema y esta exaltación, que sea un recuerdo precisamente para pensar en cómo nosotros, y así podemos también concluir el día de hoy, cómo nosotros tenemos una responsabilidad, ¿sí? Una responsabilidad de no olvidar, de recordar permanentemente también el sufrimiento que tantos seres humanos han tenido a lo largo de la historia y de saber que el arte y la poesía en particular tiene el don de mantener con vida aquel dolor, de mantener con vida aquel sufrimiento, pero también de mantener con vida esa resistencia que habrá de convertirse en una construcción de una nueva sociedad, ¿sí? Porque claramente no se puede esperar que solo una vida se constituya alrededor de la resistencia. Hay, como se nos sugiere al final del poema, una posibilidad de un futuro de paz. Pero en esa paz no se puede olvidar. Yo creo que qué mejor mensaje nos puede dejar o le puede dejar a cualquier sociedad que se encuentre en un proceso de transición hacia una paz, que una paz no puede ser completa, no puede ser absoluta, se implica un olvido, se implica un abandono a aquellos que han sufrido, un desdén a ese dolor previo, porque si no ese desdén y ese sufrimiento pasado habrá de volver a quejarnos y a consumirnos. No podemos olvidar. Es muy importante mantener una memoria y construir con ella, esperemos, un mejor futuro. Bueno, esto ha sido Meditaciones Literarias. Les agradezco profundamente su presencia el día de hoy. Soy Diego Arboleda y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.